Hola a todos y bienvenidos de nuevo a mi canal. ¿Cómo están? Espero que súper bien, con mucha energía y listos para descubrir un nuevo chisme jugoso del mundo de las novelas turcas, porque hoy tenemos bomba, bomba, bomba. Y es que, como habrán visto en el título, hoy vamos a hablar de Demet Özdemir y de las revelaciones que hizo sobre Can Yaman en una entrevista. Sí, lo escucharon bien. Después de tanto tiempo, después de tantas especulaciones, de rumores y de ese revuelo que se armó con su relación y posterior ruptura, Demet ha hablado. Y créanme, lo que contó es interesante. Así que prepárense para un vídeo lleno de detalles, de chismes, de análisis y, por supuesto, de toda mi opinión personal sobre el tema. Vamos a profundizar en esta historia que ha cautivado a tantos. Para los que son nuevos por aquí, les recuerdo que en este canal nos dedicamos a todo lo relacionado con las novelas turcas, noticias, análisis de personajes, curiosidades y, por supuesto, los chismes más jugosos. Así que si son fans de las novelas turcas, este es el canal para ustedes. No olviden suscribirse y activar la campanita para que no se pierdan ningún vídeo nuevo y así no se pierdan de nada de nada. Vamos a empezar. Primero que nada, contextualicemos un poco para los que no estén muy metidos en el mundillo. Demet Özdemir y Can Yaman fueron la pareja estrella de la exitosísima novela Erkenci Kuş, Pájaro Soñador. La química entre ellos en la pantalla era innegable, y rápidamente los fans empezaron a soñar con que esa magia traspasara la ficción. ¡Y sorpresa! Parecía que sus sueños se habían hecho realidad. Demet y Can comenzaron a salir, y el mundo entero enloqueció. Eran la pareja perfecta, la pareja soñada de la tele y de la vida real. Fotos juntos, declaraciones de amor, viajes. Parecía un cuento de hadas. Pero como todos los cuentos de hadas, este también tuvo su final, y un final bastante abrupto. La ruptura fue un auténtico bombazo. Rumores de todo tipo inundaron las redes sociales, celos, incompatibilidad de caracteres, presiones por la fama, supuestos romances paralelos. La verdad, como suele suceder, nunca quedó completamente clara. Pero lo que sí quedó claro es que la relación entre ellos, al menos en lo público, se rompió de manera definitiva. Después de eso, tanto Demet como Can siguieron con sus carreras, protagonizando nuevas series y novelas. Evidentemente cada uno rehizo su vida amorosa, pero el fantasma de su relación pasada siempre ha estado ahí, planeando sobre ellos. Y es precisamente por eso que las declaraciones de Demet, después de tanto tiempo, son tan relevantes. Porque, ¿qué pasó realmente? ¿Cómo vivieron esa relación desde dentro? ¿Qué piensa Demet ahora, años después? La entrevista de la cual han salido estas revelaciones ha sido una bomba. Y por supuesto, la curiosidad nos carcome a todos. ¿Qué dijo Demet? ¿Qué reveló sobre Can Yaman? Vamos a analizarlo a fondo. En la entrevista, Demet se mostró, ante todo, muy madura y reflexiva. No intentó echarle toda la culpa a Can, ni tampoco se victimizó. Al contrario, demostró una gran capacidad de análisis y de autocrítica. De hecho, el primer punto importante que abordó es la presión mediática que sufrieron. Y es que, como sabemos, cuando dos actores protagonizan una serie exitosa y deciden tener una relación sentimental, la presión mediática es brutal. Los paparazzis, los fans obsesivos, las redes sociales. Todo eso puede llegar a ser muy agobiante. Demet explicó que al principio, la atención era algo que les emocionaba. Era como una señal de que la gente se interesaba por ellos y por su trabajo. Era la alegría de ver que su trabajo era apreciado, el reconocimiento a su esfuerzo. Sin embargo, pronto la situación cambió. Empezaron a sentir que la atención se había vuelto intrusiva, que ya no era sobre su trabajo, sino sobre su vida personal. La prensa los perseguía a todas partes, cada salida se convertía en un evento mediático, cada gesto era analizado y juzgado. Las redes sociales, con sus comentarios implacables, exacerbaban la situación. La actriz reveló que la presión era tal que en momentos sentía que no podía ser ella misma. Cada palabra, cada acción, estaba sujeta a escrutinio. La sensación de no tener privacidad, de estar constantemente observada, afectó profundamente su bienestar emocional y la dinámica de la relación. La necesidad de mantener una imagen pública perfecta se convirtió en una carga pesada, impidiéndoles ser auténticos y disfrutar de su amor de manera genuina. Demet confesó que en algunos momentos sentía que la atención mediática era más importante que la relación en sí.
La necesidad de alimentar el morbo de satisfacer a los fans con fotos y declaraciones, les impedía concentrarse en lo realmente importante, su amor, su bienestar, su futuro juntos. Esta sensación de priorizar lo superficial sobre lo sustancial, de sacrificar la intimidad en aras de la fama, fue uno de los factores que, según ella, contribuyeron al deterioro de la relación. Y esto es algo que, lamentablemente, muchas parejas de famosos sufren. La fama, aunque puede traer muchos beneficios, también tiene un lado oscuro, la pérdida de privacidad, la presión constante, la imposibilidad de vivir una vida normal. Es como si los famosos estuvieran obligados a vivir en una pecera, expuestos a la mirada de todos, sin poder esconder sus emociones ni sus errores. Esta exposición constante puede ser destructiva, tanto para la relación sentimental como para la salud mental de cada persona. Otro punto clave que Demet tocó fue la diferencia de personalidades. Y aquí es donde creo que entramos en el terreno de las verdaderas revelaciones. Demet, con mucha sinceridad, admitió que ella y Khan eran muy diferentes. Ella, según sus palabras, es una persona más tranquila, más reservada y que valora mucho su intimidad. Khan, por otro lado, es una persona más extrovertida, más impulsiva y con una necesidad constante de estar en el foco de atención. En sus propias palabras, Demet describió a Khan como una persona apasionada, con mucha energía y que siempre está buscando nuevos retos. Era un torbellino, una fuerza de la naturaleza. Su entusiasmo era contagioso, su ambición, admirable. Sin embargo, esa misma pasión, esa misma energía, a veces podía ser abrumadora. Demet admitió que la intensidad de Khan, su necesidad de estar siempre en movimiento, de experimentar nuevas cosas, de ser el centro de atención, no siempre encajaba con su forma de ser. Ella, en contraste, es una persona más reflexiva, más introspectiva. Necesita momentos de calma, de soledad, para recargar energías. Valora la tranquilidad, la intimidad, la posibilidad de desconectar del mundo y conectar consigo misma. Esta diferencia de ritmos y de necesidades, a la larga, puede generar roces y malentendidos. Demet señaló que en la relación, a menudo se sentía como si estuvieran en sintonías diferentes. Mientras Khan estaba siempre en busca de nuevas aventuras, ella necesitaba un poco de estabilidad, de quietud. Esta disparidad en sus personalidades, combinada con la presión mediática, creaba un cóctel explosivo. Dos personas que se aman, pero que no siempre saben cómo entenderse, cómo satisfacer las necesidades del otro. Y aquí es donde creo que se entiende un poco mejor el porqué de la ruptura. Dos personalidades tan diferentes, con ritmos tan distintos, a veces es muy difícil que se complementen a largo plazo, sobre todo bajo la presión mediática que ya habíamos mencionado. Es como intentar que dos piezas de un rompecabezas, que no fueron diseñadas para encajar, se unan a la fuerza. El resultado inevitablemente es la frustración, el desgaste y, finalmente, la separación. Demet también habló sobre la importancia de la comunicación en una relación. Y aquí parece que la cosa no iba muy bien. Según sus declaraciones, a veces la comunicación entre ellos no era fluida. No se entendían, no se escuchaban y, en consecuencia, los problemas se iban acumulando. Y es que, como todos sabemos, la comunicación es la base de cualquier relación, y si no existe, es muy difícil construir algo sólido. Demet admitió que en ocasiones sentía que no podía expresarse libremente con Khan, que tenía miedo de decir lo que realmente pensaba por temor a su reacción. La falta de comunicación, o la comunicación deficiente, es un veneno silencioso que corroe cualquier relación. Cuando no se pueden expresar los sentimientos, las preocupaciones, los miedos, la frustración se acumula y la distancia emocional se profundiza. La comunicación no se trata solo de hablar, sino también de escuchar. De intentar entender el punto de vista del otro, de mostrar empatía, de validar sus sentimientos. Cuando la comunicación se rompe, se crea un vacío. Un vacío que puede llenarse de sospechas, de inseguridades, de resentimientos. La falta de comunicación en la relación de Demet y Khan fue un factor crucial que dificultó la resolución de los problemas y el fortalecimiento de su vínculo. Demet también habló sobre la importancia de la sinceridad y la honestidad. Mencionó que a veces sentía que no podía ser completamente honesta con Khan, que tenía que medir sus palabras, que tenía que evitar ciertos temas para no provocar una discusión. La honestidad en una relación es fundamental. Es la base de la confianza, del respeto, del amor. Sin honestidad, la relación se convierte en una fachada, en una construcción artificial que tarde o temprano se derrumba.
Otro punto interesante que Demet tocó fue el tema de los celos. Y aunque no entró en demasiados detalles, sí dejó entrever que los celos estuvieron presentes en la relación. Recordemos que tanto Demet como Can son personas muy atractivas, muy deseadas, y que trabajan en un mundo donde las tentaciones están a la orden del día. Demet reconoció que en algunos momentos sentía celos de la atención que Can recibía de otras mujeres, y que eso generaba inseguridades. Los celos en una relación son un reflejo de la inseguridad, de la falta de confianza. Pueden ser el resultado de la falta de autoestima, del miedo al abandono, de la desconfianza en la pareja. Cuando los celos se apoderan de una relación, la envenenan. Controlan, asfixian, limitan la libertad de cada persona. Los celos en la relación de Demet y Can fueron un síntoma de las inseguridades y de la dificultad para manejar la fama y la atención mediática. Y aunque no lo dijo explícitamente, también es probable que Can sintiera celos de la atención que Demet recibía. La industria del entretenimiento es un mundo competitivo, donde la comparación y la envidia son moneda corriente. La inseguridad es un sentimiento humano, y es probable que ambos sintieran, en algún momento, celos del éxito y de la atención del otro. Los celos, como sabemos, son un veneno silencioso que puede destruir cualquier relación. Pero a pesar de todas estas revelaciones, Demet también tuvo palabras muy bonitas para Can. Reconoció que fue una persona importante en su vida, que le aportó muchas cosas buenas y que le ayudó a crecer tanto personal como profesionalmente. Dijo que siempre le guardará cariño y respeto, y que le desea lo mejor en la vida. Demostró con sus palabras que la ruptura, a pesar de todo, no fue en vano. Que de esa relación aprendió mucho y que a día de hoy, lo recuerda con cariño. Demet destacó la intensidad de la experiencia, la pasión que compartieron, la alegría de construir una historia juntos. Reconoció que Can le enseñó muchas cosas, que la ayudó a superar sus miedos, a crecer como persona y como profesional. La gratitud es un sentimiento poderoso y Demet demostró que a pesar de las dificultades, agradece la experiencia vivida. La capacidad de recordar con cariño y respeto una relación pasada, a pesar de las dificultades, es un signo de madurez y de crecimiento personal. Demet demostró que ha aprendido de sus errores, que ha sabido extraer lo positivo de la experiencia, y que ha logrado construir una perspectiva más amplia y más comprensiva sobre su pasado. En la entrevista, Demet enfatizó que la ruptura, aunque dolorosa, fue necesaria para que ambos pudieran encontrar su propio camino. Reconoció que la relación, en ese momento, no era sostenible. Las diferencias de personalidad, la falta de comunicación, la presión mediática, los celos, todos estos factores se combinaron para crear un ambiente tóxico que les impedía ser felices. Pero, ¿qué podemos concluir de todo esto? ¿Qué podemos sacar en claro de las revelaciones de Demet? Pues en primer lugar, que la ruptura entre ellos fue el resultado de muchos factores: la presión mediática, las diferencias de personalidad, la falta de comunicación, los celos. No fue un solo problema, sino una suma de ellos. La complejidad de las relaciones sentimentales, especialmente en el mundo de la farándula, es algo que a menudo se subestima. No hay una sola causa para una ruptura. Son muchos los factores que influyen, y cada uno de ellos puede ser determinante. En el caso de Demet y Can, la combinación de la fama, la diferencia de personalidades, la falta de comunicación y los celos crearon una tormenta perfecta que les impidió mantener la relación. En segundo lugar, que la relación, a pesar de todo, no fue un fracaso. Que ambos aprendieron mucho el uno del otro y que a día de hoy, se guardan cariño y respeto. La experiencia, aunque dolorosa, les sirvió para crecer, para madurar, para conocerse mejor a sí mismos y a sus necesidades. Las relaciones, incluso las que terminan, pueden ser una valiosa escuela de vida. Nos enseñan a conocernos mejor, a entender a los demás, a aprender de nuestros errores. En el caso de Demet y Can, la relación les sirvió para descubrir sus fortalezas y sus debilidades, para aprender a gestionar sus emociones, para desarrollar una mayor empatía. En tercer lugar, que la madurez y la reflexión son claves para superar una ruptura. Demet, con sus palabras, demostró que ha madurado mucho desde entonces y que ha sabido aprender de sus errores. La capacidad de analizar, de reflexionar, de reconocer los propios errores, es fundamental para superar el dolor y para construir un futuro más prometedor. Demet, en la entrevista, demostró una gran capacidad de análisis. No se limitó a culpar a Can, ni a victimizarse. En lugar de eso, intentó comprender la dinámica de la relación,
los factores que influyeron en la ruptura y sus propios errores. Esta capacidad de reflexión, de autocrítica, es un signo de madurez y de crecimiento personal. Y por último, que las relaciones entre personas famosas son muy complejas y difíciles. Que la fama y la exposición mediática pueden ser un obstáculo para construir una relación sólida y duradera. Y que a veces, lo mejor es tomar caminos separados para poder ser felices. La fama, como ya hemos mencionado, tiene un lado oscuro. La presión mediática, la pérdida de privacidad, la dificultad para mantener una vida normal, pueden ser un gran obstáculo para construir una relación sólida y duradera. En algunos casos, lo mejor es tomar caminos separados para poder ser felices. En el caso de Demet y Can, la ruptura les permitió crecer individualmente e encontrar su propio camino, y buscar la felicidad de una manera más auténtica y más plena. La decisión de separarse, aunque dolorosa, fue la mejor opción para ambos. Y bueno, chicos, hasta aquí el análisis de las revelaciones de Demet Özdemir sobre Can Yaman. ¿Qué les pareció? ¿Están de acuerdo con lo que dijo Demet? ¿Creen que la ruptura entre ellos era inevitable? ¿Qué opinan sobre la personalidad de Can Yaman? ¿Creen que la presión mediática fue el factor más determinante? ¿Cómo creen que la experiencia de la ruptura influyó en sus carreras? Me encantaría leer sus comentarios. Déjenmelo saber aquí abajo en la sección de comentarios. Quiero leer sus opiniones, sus teorías y sus análisis. Comentemos juntos. Espero que este vídeo les haya gustado y que les haya resultado interesante. Si les gustó, no olviden darle un buen like, compartirlo con sus amigos y por supuesto, suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Nos vemos en el próximo vídeo. Hasta la próxima. Chao, chao. Y recuerden, el mundo de las novelas turcas es un universo lleno de secretos, de amores y desamores, y de muchas sorpresas. Manténganse conectados para no perderse nada. Hasta la próxima.